Ya, ya, ahora sí, chicos, ya inicié la grabación. Voy a prender esto de acá. Ya, chicos, hoy día vamos a iniciar con lo que vendría a ser la sesión 4 de fisiología y la clase número 1 de lo que vendría a ser el módulo de cardiofisiología, ¿no? Que va a ser contractibilidad inotrópica y ciclo cardíaco. Para empezar, vamos a ver lo que vendría a ser un repasito de contracción muscular que habíamos visto en la anterior clase. ¿Alguien podría, por favor, explicarme más o menos cómo fue lo de la contracción muscular cardíaca para ver si lo quedó claro o si lo podemos repasar, ¿no? Em, ¿Alguien o algún voluntario que quiera explicarlo? Si no, Pilar, Pilar, ¿estás? Presente. Ya, Pilar, ¿podrías explicar más o menos cómo se da la contracción muscular cardíaca? O al menos, ya, aquí tenemos un esquema, ¿no? De lo que vendría a ser el sarcómero en el músculo estirado como tal, ¿no? ¿Podrías explicar más o menos cómo podría ser, cómo era la contracción cardíaca? Em, la contracción cardíaca se da por un estímulo del impulso eléctrico y eso hace de que se puedan contraer los músculos. Pero Ya, con más profundidad, no, bueno, por ahora no sabría explicar. ya, sí, claro, te explico. Yo normal te explico, ya. Recordemos que aquí tenemos el músculo como tal, ¿no? La contracción, una esquemita de la contracción cardíaca, ¿no? Recordemos que la contracción cardíaca vendría a ser una despolarización que va a abrir canales, ¿no? Recuerda que va a ingresar calcio y también se va a liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Este se va a poder unir a lo que vendría a ser ya los complejos, que habíamos hablado de los complejos de las troponinas, todo, y va a poder activar lo que vendría a ser la contracción muscular cardíaca. O sea, básicamente eso. No lo voy a profundizar tanto porque ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Y si lo vuelvo a ver, sería perder mucho más tiempo y la clase de por sí ya es muy larga. Así que teniendo en cuenta de que ya al menos ya pueden dar un repasito ustedes porque las clases están grabadas, no sé si ya les mandé el link para poder mandarle las clases, la grabación de las clases, pero igualmente les voy a dejar terminar la sesión, les voy a volver a mandar el link, ¿no? Para que puedan revisarlo bien. Como recordamos, tenemos la sarcómera, ¿no? Que vendría a ser la unidad funcional o primaria de lo que es la fibra muscular, ¿no? Que va a estar compuesta principalmente por dos filamentos, un filamento grueso y un filamento delgado. Filamento grueso que va a tener un grosor de 10 nanómetros, como lo dice acá, un grosor de 10 nanómetros y una longitud de 1,06 micrómetros. Y el filamento delgado que va a tener 5 nanómetros de grosor y 1,05 micrómetros de longitud. Ahora, ¿quién me puede decir dónde podemos encontrar la actina y dónde podemos encontrar la miosina? ¿En qué filamento cada uno? O bueno, ¿cuáles son los compuestos de cada filamento, pues? Vamos a ver, Suri, ¿estás? Suri Gillette. Sí, Ya, Suri, un favor, ¿puedes por favor explicarme o bueno, decirme cuáles son los componentes del filamento grueso y del filamento delgado? ¿se me escucha? Mm, sí, sí, ya te escucho ahora sí. Eh, Disculpe, era del filamento grueso, ¿verdad? Sí, o sea, que me digas las proteínas que componen el filamento grueso y el filamento delgado, pues. La miosina, la titina, la proteína C, si no me equivoco, que era del filamento grueso. Mm, Sí, ya, sí, básicamente, bueno, filamento grueso, recuerden que vendría a ser más o menos, no, el filamento grueso siempre va a estar relacionado con la miosina, ¿no? Recuerden y que el filamento delgado grueso con la tenemos, actina. ajá, el delgado con la actina, sí. En el filamento delgado tenemos lo que son las troponinas, las tropimiosinas y los filamentos de actina, ¿no? O actina F como se le conoce. Y los filamentos gruesos que vendrían a ser la miosina, vamos a encontrar la miosina, ¿no? Tenemos la cadena larga, digo, la cadena ligera, cadena pesada. En la cadena pesada tenemos lo que es el segmento uno, el segmento 2, entre otras cosas, ¿no? Pero más que todo quiero que sepan esto de acá, que son las longitudes como tales, las longitudes normales que puede llegar a tener el filamento grueso y delgado, porque vamos a ver que si se extienden o se contraen demasiado,
puede ser perjudicial, ¿no? Así como lo podemos ver acá en la longitud relajación-contracción, ¿no? Donde vamos a tener una relajación máxima y una contracción máxima. Cuando hablamos de una relajación máxima, digo, significa que el músculo no está contraído y va a poder ser más susceptible a lo que es la distensión o la fuerza para poder estirarse como tal, ¿no? Recordemos que tenemos una relajación máxima que vendría a ser de 3.65 micrómetros. Pasada esta relajación máxima, la fibra se puede llegar a romper, ¿verdad? Es como que tengamos una liga, yo tengo las manos, ¿no? Pongamos que yo tengo fuerza acá y fuerza acá, y tengo una liga que conecta, ¿ok? Si yo jalo de los dos extremos, vamos a tener una relajación máxima y se va a estirar, va a haber una longitud. Si yo sobrepaso esta relajación máxima, esta longitud de relajación máxima, entonces la fibra va a llegar a romperse por el estiramiento. Igualmente con la contracción máxima. Si yo tengo una liga y la contracción me está generando fuerza, ¿no? Me está generando tensión. Si yo llego a contraerlo demasiado, puede llegar a reventar la fibra como tal, ¿no? Por eso es que relajación máxima va a ser que la fibra puede llegar a distenderse 3.65 micrómetros y en la contracción máxima esta va a llegar a contraerse hasta 1.65 micrómetros. La condición ideal de contracción que vendría a tener la fibra vendría a ser de 2.15 micrómetros como tal, ¿no? Estos fenómenos se van a ver más que todo en lo que vendría a ser el inotropismo, que ya vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Que vendría a ser esto de acá. El inotropismo, que es básicamente la contractibilidad, o sea, va a ser la fuerza de contracción que puede llegar a tener el músculo cardíaco, ¿ok? ¿A qué me refiero con la fuerza de contracción? Bueno, eso lo vamos a ver lo que dice la ley de Frank-Starling, ¿no? Pero bueno, el entropismo va a tener tres dependientes principales, que va a ser el suministro de oxígeno para que se pueda formar ATP, ¿no? Digo, para que se pueda formar energía. También el equilibrio de electrolitos y la ausencia de las enfermedades. Además de esto, vamos a tener otras dos dependencias que ya son fundamentales, ya no son principales, son fundamentales como tal, que es la función intrínseca, que va a estar regulada por lo que son los sarcómeros y la relación excitabilidad-contracción, ¿ok? ¿Qué es la relación o el acoplamiento excitabilidad-contracción? Vendría a ser aquel acoplamiento que nos habla que un potencial de acción va a poder dar una contracción del músculo, de la fibra muscular, ¿no? Em, Tenemos ahora los factores condicionales de la sarcómera. Si tenemos que la función intrínseca tiene que ver y está relacionado con lo que son las sarcómeras y la acoplación, excitabilidad, contracción, vamos a tener que la sarcómera es un componente principal en esto, ¿no? Entonces vamos a tener factores que van a condicionar la contracción de esta sarcómera. Primeramente vamos a tener la biodisponibilidad de calcio, que es la más importante, porque ustedes saben que si no hay calcio no podemos efectuar lo que es la contracción muscular, ¿no? Vamos a tener después la cantidad y la calidad bueno, proteínas contráctiles. No, era proteínas, no porte. Y por último, lo que vendría a ser la biodisponibilidad energética. Vamos a tener una regulación del bombeo cardíaco, ¿ok? Recordemos que el músculo cardíaco es un sincito, ¿verdad? Que su función principal vendría a ser bombear la sangre por la circulación sistémica, primeramente por la circulación sistémica y secundaria por la circulación pulmonar, ¿no? Esta regulación del bombeo cardíaco va a estar dependiente de dos vías, ¿no? Uno que es el mecanismo intrínseco, que es la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling nos dice que por una fuerza ejercida a una distensión, vamos a tener que la fuerza de contracción va a ser igual a la fuerza de distensión. ¿A qué nos referimos? Si yo me estiro una unidad, entonces mi fuerza de contracción va a ser la misma unidad, ¿me entiendes? Si yo tengo una liga y yo estiro mi liga, no sé, pongamos que son, para que le estiro más o menos que una fuerza de 100 newtons, ¿ya? Yo estiro mi liga a una fuerza de 100 newtons, entonces si yo la llego a soltar, mi contracción de la liga va a ser igualmente de 100 newtons, ¿verdad? A eso se refiere con la ley de Frank-Starling. La fuerza de distensión va a ser igual a la fuerza de contracción, ¿ok? Tenemos el control nervioso autónomo. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que en el sistema nervioso tenemos dos tipos de control nervioso, dos vías nerviosas. Uno de ustedes me puede por favor indicar cuáles ser las dos vías nerviosas que tenemos, de dos tipos de control nervioso. Bueno, ya. Entonces, los dos tipos de fibras nerviosas autónomas que tenemos. Vamos a ver. Ariana Cabán, ¿estás? Sí. Ariana, hola. Una pregunta. ¿Podrías tú indicarme cuál vendrían a ser los dos tipos de nervios autónomos que tenemos en el cuerpo?
Nervios autónomos. Ajá, tenemos dos tipos de nervios autónomos. ¿Cuáles vendrían a ser? Habla de parasimpático y simpático. Ajá, sí, parasimpático y simpático. ¿Cuál crees tú que vendría a estar relacionado con lo que vendría a ser la relajación, entre esas cosas, ¿no? Creo que era el nervio vago. El nervio vago, pero, o sea, ¿qué tipo de red nerviosa es? ¿Es parasimpático o simpático? Ya, es parasimpático. Sí, es parasimpático. Entonces, recordemos que cuando decimos que tenemos control nervioso autónomo, según como nos dijo Ariana, tenemos dos tipos, tenemos el simpático y el parasimpático. El parasimpático pueden relacionarlo con lo que vendría a ser relajación como tal, ya que este va a poder liberar neurotransmisores como lo que puede ser el GABA o la glicina, ¿no? Que son neurotransmisores de comportamiento vagal. Y tenemos los nervios autónomos simpáticos, que este va a estar relacionado más con lo que es adrenalina, no la adrenalina como tal, ¿no? El sistema parasimpático lo que hace es de que va a disminuir la contracción cardíaca, ¿no? Y el simpático va a aumentar la contracción cardíaca. Aquí vamos a tener que el sarcómero, que ya habíamos explicado anteriormente, va a tener filamento grueso, filamento delgado, y que esto va a estar regulado por que ves actina, troponina, troponosina, o sea, miosina como tal, ¿no? Pero vamos a tener otras dos proteínas muy importantes que vendrían a ser la titina y la nebulina, ¿ok? Titina que va a estar asociado con lo que son los filamentos gruesos, o sea, los filamentos de miosina, y la nebulina que vendría a estar asociado con lo que son los filamentos delgados que tienen que ver con la actina, ¿no? Aquí la diferencia principal es de que la titina va a ir desde el disco Z hasta la línea M, que va a estar dentro de la zona H. Al contrario, la nebulina sí va a iniciar del disco Z, pero no va a llegar a entrar a la zona H como tal, ¿ok? Y bueno, pues la titina va a ser encargada de lo que es la estabilidad de la elasticidad de la fibra contráctil, ¿no? Vamos a tener que propiedades eléctricas. Ya habíamos visto la propiedad que tiene que ver el ionotropismo, ¿no? Vendría a ser la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Pero vamos a tener otras propiedades que vendría a ser el autotropismo, el vasmotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. ¿Qué nos dice el autotropismo? Bueno, como ya se nota demasiado, pues el prefijo auto tiene que ver con algo de propio. El autotropismo vendría a ser la capacidad propia de la cual la célula cardíaca puede llegar a despolarizarse por sí misma. Esto tiene que ver con lo que son, con lo que son las células cardíacas nodales y no nodales, ¿ok? Nodales que van a ser las encargadas de la despolarización autónoma, una despolarización sin estímulos, para poder dar el estímulo a las células no nodales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La célula nodal, que se va a encontrar en lo que son los nodos sinoauricular y auriculoventricular, van a dar una despolarización que ya más adelante les voy a explicar cómo se va a dar este proceso de despolarización, pero va a dar una despolarización espontánea. Esta despolarización espontánea va a despolarizar células no nodales, que ya vendrían así los cardiomiocitos, que son las células contráctiles del músculo cardíaco, ¿no? Este, Vamos a tener otra propiedad que decía el vasmotropismo. El vasmotropismo vendría a ser la contracción, bueno, la contracción por el estímulo del potencial de acción. ¿A qué me refiero con esto? El vamotropismo va a ser la capacidad del músculo cardíaco a poder responder a un estímulo, que en este caso el estímulo vendría a ser la despolarización por las células nodales, ¿no? El cronotropismo que vendría a ser la velocidad por la cual se va a contraer el músculo cardíaco. Si yo digo que aumenta el cronotropismo, significa que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si yo digo que baja el cronotropismo o que tengo un cronotropismo negativo, significa que va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a tener por último lo que es el dromotropismo. El dromotropismo vendría a ser la velocidad con la cual se va a llegar a la capacidad por la cual el potencial de acción, o sea, la conductancia, va a llegar a pasar a todo el corazón, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pongamos de que el nodo sinoauricular me va a dar una conductancia eléctrica, ¿no? Que como ya hemos visto en la anterior clase, nos va a regir lo que vendría a ser el marcapasos del corazón como tal. Bueno, el tiempo que demora que esta descarga eléctrica pase por los haces hacia el nodo auriculoventricular va a ser el dromotropismo, la velocidad por la cual se va a propagar la conductancia, ¿no? Se va a propagar el impulso eléctrico. ¿Verdad? ¿Hay alguna duda que tengan sobre las propiedades? Tanto autotropismo, monotropismo, cronotropismo, dromotropismo. Nos falta uno que es el luciotropismo, que lo vamos a hacer más adelante. Pero quiero que entiendan muy bien esto porque, pues,
básicamente a esto se va a regir lo que vendría a ser la cardiofisiología, ¿no? Por estas propiedades como tales que tiene el corazón. Así que, tipo, si alguien tiene alguna duda o algo no entendieron, por favor, me dicen y yo lo voy a explicar, ¿no? ¿Todo correcto, todo actual por el momento? Chicos, ¿están ahí? Bueno, supongo que no tienen dudas, ¿no? Ya. Vamos a ver ahora qué es la contracción de las células cardíacas nodales. Como ya les había explicado antes, la célula cardíaca no nodal, o los cardiomocitos, como lo conocen la mayoría de personas, vendrían a ser las células contráctiles que tiene el corazón, ¿no? Que ya habíamos visto en la anterior clase que tiene un tipo de despolarización en forma de meseta, ¿verdad? Vamos a ver una persona. A ver, será Ángel. Ángel, ¿me puedes explicar cómo vendría a ser la despolarización del músculo cardíaco? ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho. Bueno, la despolarización comienza con la apertura de los canales rápidos de sodio, porque además tiene mucha permeabilidad de por sí al sodio y se permite que despolarice muy rápido. ¿Ya? ¿Sigue? Bueno, y luego esa es la fase 0 y la fase 1 comienza una pequeña caída de potencial, eh, pero se mantiene en una meseta en la fase 2 porque se aperturan los canales de calcio, porque sobre todo el corazón o bueno, el músculo cardíaco obtiene más calcio para mantener la contracción de afuera o de adentro, por lo que ¿Ya? tiene calcio del exterior que permite que se haga la contracción y eso mantiene la meseta en la fase 2. Y bueno, luego una vez que se ocurrió la contracción, no puede haber otra, entonces se cierran los canales de calcio, el calcio sale y en la fase 3 ocurre la repolarización como tal, cuando empieza a haber más fuga de potasio y luego ocurre la repolarización y vuelve a su potencial de reposo. Ajá, sí, está bien. Recordemos, entonces ya que hemos recordado lo que venía a ser la contracción de la célula cardíaca no nodal, que está compuesta por la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, vamos a ver ahora qué vendría a ser la célula cardíaca nodal. Esta célula cardíaca nodal lo vamos a encontrar en lo que vendrían a ser, pues, los nodos, ¿no? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿ok? ¿Qué nos habla de estas células cardíacas nodales? Estas células cardíacas nodales van a tener una despolarización espontánea. ¿Qué va a ser esta despolarización espontánea? La capacidad del autotropismo. Va a despolarizarse espontáneamente para que pueda llegar ese impulso nervioso a células cardíacas no nodales y pueda dar su despolarización en meseta que ya conocemos, ¿no? A comparación de las fases en el potencial de acción de las células cardíacas nodales con las no nodales, es de que esta va a tener solamente 4 fases, pero una de esas fases es repetida. Así que normalmente tenemos la 0, la 3 y la 4. La célula cardíaca nodal no tiene fase 1 ni 2, como la célula cardíaca no nodal. ¿A qué me refiero con esto? Aquí vamos a tener presencia de unos canales que se llaman los canales Fanny, ¿ok? Es muy importante este canal en la conductancia del potencial eléctrico en estas células nodales. Porque estos canales Fanny se van a abrir por la hiperpolarización, a comparación de otros canales, ¿no? Ustedes se acuerdan que los canales normalmente tienen que llegar a un punto, un umbral, para que se puedan aperturar los canales y se dé la despolarización. Bueno, estos canales Fanny, lo que va a pasar es de que estos van a responder a la hiperpolarización, que es usualmente cuando una célula está hiperpolarizada, necesita un impulso nervioso fuerte, ¿no? Para que pueda volver a su potencial, pasar el umbral, ¿no? Y pueda dar la despolarización. Ya bueno. Estos canales Fanny se van a aperturar cuando estemos en un estado de hiperpolarización, ¿ok? Que vendría a ser la fase 4. Estos canales Fanny se van a aperturar y van a dar el ingreso de calcio, ¿no? De calcio a través de los canales tipo T. Los canales tipo T, ¿no? Esto va a empezar lo que vendría a ser la despolarización, que va a ser la fase 0, ¿ok?
Entonces tenemos que en la fase 4, que es el estado de hiperpolarización, se van a abrir canales Fanny. Vamos a pasar ahora a la fase 0. La fase 0 vendría a ser la apertura de los canales de calcio tipo T. Ah, verdad, me hicieron acordar que en el pretest creo que se había marcado como sodio en vez de calcio, ¿no? Bueno, obviamente van a tener 4 puntos todos en su pretest porque fue un error que yo cometí, ¿no? No debió haber sido sodio, sino debió haber sido calcio, ¿no? Em, entonces tenemos que la fase 0 vendría a ser la despolarización como tal de la célula cardíaca nodal. Después vamos a llegar al pico máximo de la despolarización de esta célula cardíaca nodal y vamos a tener la apertura de los canales de potasio, que vendría a ser la fase 3 de la contracción cardíaca nodal. Cuando tenemos la repolarización va a haber fuga de cationes potasio, ¿no? Y entonces vamos a perder carga. Al perder carga vamos a tener una hiperpolarización de la célula y vamos a volver al estado que ya estaba, ¿no? Al estado hiperpolarizado, que va a ser un ciclo porque en este estado hiperpolarizado van a abrirse de nuevo los canales Fanny. Entonces, se han llegado a entender este punto, ¿no? Se han llegado a entender cómo vendría a ser la despolarización de estos canales, de estos células nodales, ¿no? Voy a llamar a alguien para que me pueda explicar esto, ¿ok? Mm, aquí. Alguien que no llame, ya. Ariana Choca, ¿estás? Ariana, Ariana, parece que no está. Pilar, Pilar, ¿estás? Pilar, Sí. ya. Pilar, un favor, ¿puedes por favor explicarme la despolarización de la célula cardíaca nodal? Pilar, ¿me escuchas? No sé si estarás hablando, pero si estás hablando tienes el micro apagado. Sí, es la que se encuentra en la imagen de la derecha. Sí, pero, a ver, explícame la despolarización. Acabo de explicarles un ratito, por eso quisiera que me expliques la despolarización de la célula cardíaca nodal. Mm, ¿O prefieres que lo repita, tipo, para que te quede mejor el conocimiento, ¿no? sí, por favor. Ya. Como te había explicado, la célula cardíaca nodal son las que encontramos en los nodos, tanto nodo sinusal como el nodo auriculoventricular. Estas células cardíacas nodales van a tener la capacidad de dar una despolarización espontánea. ¿Por qué se va a dar esta despolarización espontánea? Porque vamos a tener presencia de unos canales que se llaman los canales Fanny, ¿ok? Estos canales Fanny van a tener la peculiaridad de que estos se van a abrir o se van a activar cuando estamos en un estado de hiperpolarización, ¿ok? Que vendría a ser llamado la fase 4. Este, esta fase 4 que vendría a ser la hiperpolarización va a abrir canales Fanny y la apertura de los canales Fanny va a empezar a la despolarización, ¿ok? Se va a empezar la despolarización y esta despolarización va a abrir ¿qué? Canales dependientes de voltaje de lo que es el calcio, ¿ok? De tipo T, calcio tipo T, sí, que son los transicionales, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es la característica de estos canales tipo T? Lo habíamos hablado en los tipos de canales en la clase 2, los tipos de canales de calcio, ¿no? Teníamos los canales T, los canales L, los R, los N, los PQ. Ya, ¿alguien me puede explicar, por favor? No, que me diga rápido, sí, tipo, ¿cuál es la característica de esos canales tipo T? Ángel, ¿te De acuerdas? baja ¿O conductancia. alguien? ¿Cómo? Que los canales de calcio tipo T eran de baja conductancia. Sí, se activaban por una baja conducción, ¿no? Tenían una activación baja, ¿no? Y una activación rápida. Era el único canal que tenía una inactivación baja. Por lo tanto, los canales Fanny van a empezar la despolarización de la célula cardíaca nodal. Al iniciar esta despolarización vamos a tener una carga muy baja
pero lo suficiente para poder abrir estos canales de calcio tipo T. Cuando se abren los canales de calcio tipo T, van a entrar iones calcio que van a dar una despolarización más fuerte. Esta despolarización más fuerte, este aumento de carga, va a abrir lo que son los canales de calcio tipo L, ¿ok? Y ahí se va a dar principalmente lo que vendría a ser la fase número 0, bueno, la fase 0, ¿no? Que vendría a ser la despolarización de la célula cardíaca nodal, hasta que llega el pico, ¿no? Cuando llega el pico se va a empezar a abrir los canales de potasio. Estos canales de potasio van a fugar estos iones de potasio dentro de la célula hasta fuera de la célula, ¿no? Por lo tanto, vamos a perder cargas y la célula se va a repolarizar, ¿no? Va a haber la repolarización celular, que va a ser la fase número 3, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta que llegue la hiperpolarización, que va a vendría a ser nuevamente la fase 4, y la hiperpolarización, como ya les había explicado, va a abrir los canales FAL, ¿ok? Y eso vendría a ser la célula cardíaca nodal, que ya les he dicho, bueno, se da esta despolarización espontánea, y esta despolarización lo que va a hacer es de que va a pasar el impulso eléctrico a las células cardíacas no nodales, que son los cardiomiocitos, ¿no? Y ya, pues así se da la contracción del músculo cardíaco. Ahora sí, Pilar, ¿me podrías explicar más o menos cómo vendría a ser la contracción de la célula cardíaca nodal? La contracción, digo, el potencial de acción de la célula cardíaca nodal. De acuerdo, entonces empezamos por la fase 4, donde los canales Fanny se empiezan a abrir y una vez que lleguen al umbral, también se abren los canales de calcio para que se aperturan los canales. Entonces eso llega hasta la cima y después de eso empieza a repolarizarse y después eso vuelve a llegar hasta la fase 4. Ajá. Acuérdense bien lo de la apertura de los canales de calcio. Primeramente son los canales tipo T. Ay, perdón. Primeramente son los canales tipo T y posterior son los canales tipo L. Porque conociendo al doctor, no sé si estarás llevando este fisio 1 por primera vez, pero es que el doctor Yatako es una persona que le gusta confundirte, ¿no? Él fácilmente te puede poner preguntas de premisa razón. Por ejemplo, te pueden poner una pregunta de, los canales Fanny se van a abrir en el estado de hiperpolarización, ya que este va a aperturar canales de calcio tipo L. Ya, ahí vendría a ser premisa verdadera, razón falsa. Razón falsa, ¿por qué? Porque los canales Fanny, al polarizar, no van a abrir canales de calcio tipo L, sino tipo T. O sea, por eso es que les digo que tienen que prestar mucha atención en esto, porque el doctor encargado del examen de fisiología hace preguntas muy de análisis. La verdad es que hasta yo la sufrí, mi ciclo la sufrió, todas la sufrimos, la verdad, todos lo sufrimos. Por eso es que les digo, apréndanse los detalles, porque es de los detalles donde el doctor se agarra para poder dar el discernimiento entre los alumnos, entre comillas, que han estudiado y los que no han estudiado. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con lo que vendría a ser como tal la función cardíaca. Ya les había explicado que la función cardíaca vendría a ser bombear sangre, ¿no? Vamos a tener que el corazón se va a llenar, va a tener un volumen de llenado, el corazón se va a llenar y el corazón va a botar sangre, ¿no? Va a expulsar la sangre, que va a ser el volumen de inyección. Así que volumen de inyección vendrá a ser la sangre que va a salir del corazón y el volumen de llenado la sangre que va a entrar al corazón, ¿ok? Aquí vamos a tener una curva entre el volumen de inyección y el volumen de llenado, en donde vamos a decir de que si el corazón se llena 120 mililitros, va a inyectar 70 mililitros, ¿ok? El volumen de inyección siempre va a ser menor al volumen de llenado, a no ser de que haya una patología, ¿ok? ¿Qué nos da a entender esta curva? De que habrá una relación directamente proporcional entre el volumen de inyección y el volumen de llenado. Esto tiene que ver con lo que es la ley de Frank-Starling. Ya les había explicado que si nosotros distendemos cierta unidad, entonces la contracción va a tener una fuerza de la misma unidad, ¿verdad? Y también tiene que ver el control nervioso autónomo. Por ejemplo, si nosotros, si hay una vía o hay algún estímulo que va a propagar que se active la inervación simpática, recordemos que la inervación simpática lo que hace es una vasoconstricción. La vasoconstricción va a impedir va a aumentar la resistencia, que ya va a ser un concepto que vamos a ver más adelante, pero básicamente resistencia es cuando no puede llegar a pasar sangre fácilmente por la, por la arteria, por la vena, ¿no? Entonces va a disminuir el flujo. ¿Qué pasa si disminuye el flujo?
no va a poder llenarse el corazón como tal, ¿ok? A eso me refiero con que hay un volumen limitado. Y si no se va a llenar el corazón como tal a su capacidad normal, entonces vamos a tener que se va a disminuir el volumen de llenado. Ya no va a estar llenado hasta 120 normal, sino que va a disminuir a 100, ¿no? Y si disminuye el volumen de llenado, también va a disminuir obviamente el volumen que se va a salir. No puede salir sangre del corazón si es que no hay sangre del corazón, ¿no? Vamos a tener ahora lo que vendría a ser la fracción de eyección, que la fracción de eyección vendría a ser el volumen de sangre eyectado, o sea, el volumen de sangre que sale del corazón sobre el volumen telediastólico. El volumen telediastólico vendría a ser el volumen de sangre dentro del corazón, que va a tener el corazón, ¿ok? Vamos a tener volúmenes, ¿no? Primeramente el volumen telediastólico, es la sangre que va a llegar al corazón. Esta va a estar mediado ¿de qué? Va a estar mediado por lo que es el retorno venoso. ¿Cómo así? A ver, esperen, creo que tengo el lapicito por acá. Ya, voy a tener la pistola. Voy a agrandar esto acá, a este espacito de acá. No tengo mucha espacio ya. Voy a hacerlo más chiquito. Vamos a tener un corazón, ¿ya? Imagínense que este es mi corazón, que está un poco raro, ¿ok? Tenemos aurícula, esta acá es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿ok? Vamos a tener que la sangre va a llegar acá a través de la arteria, de la vena cava superior, ¿ok? La sangre va a llegar hacia la aurícula derecha por la vena cava superior. La sangre que va a llegar al corazón desde la vena se va a llamar retorno venoso, ¿ok? El retorno venoso va a ser aquel que va a pasar la sangre de la circulación sistémica, o sea, de las venas del cuerpo hacia el corazón, ¿ok? Ese se le va a llamar retorno venoso. El retorno venoso, si se aumenta el retorno venoso, va a aumentar más la cantidad de sangre que va a haber en la aurícula derecha. Por lo tanto, el volumen telediastólico vendría a ser la cantidad de sangre que llega al corazón. Toda esta sangre que llega al corazón, vamos a pintarlo, toda esta sangre que llega al corazón va a ser el volumen telediastólico. Por lo tanto, si yo aumento la resistencia, si yo aumento el retorno venoso, ¿qué va a pasar con el volumen telediastólico? ¿Qué pasa con el volumen telediastólico? ¿Aumenta o disminuye? Chicos, a ver, les vuelvo a explicar entonces, creo que no llegaron a entender bien el concepto. Nosotros tenemos aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿verdad? También tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos de que la sangre va a llegar a entrar al corazón a través de la vena cava superior, ¿verdad? La sangre que entra por la vena va a llegar a la aurícula, va a llegar a lo que es la aurícula derecha y va a empezar a llenarse el corazón como tal, ¿no? Esta sangre que va a llenar el corazón se va a llamar volumen telediastólico, que vendría a ser la cantidad de sangre que va a entrar al corazón, que va a tener el corazón después de la diástole, ¿no? De la relajación. O sea, en la diástole vamos a tener que el corazón va a estar relajado, por lo tanto va a ingresar sangre. A eso se le llama volumen telediastólico. Por eso yo les digo, si yo aumento el retorno venoso, que vendría a ser la cantidad de sangre que va del cuerpo al corazón, ¿qué va a pasar con el volumen telediastólico? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, ¿están? ¿Va a aumentar? Va a aumentar, sí. Entonces, ese vendría a ser el volumen telediastólico. Recordemos que del ventrículo derecho va a ir una arteria, que es la arteria pulmonar, va a pasar por toda la circulación pulmonar como tal, se va a oxigenar la sangre, va a llegar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a empezar a llenarse, 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 la sangre va a pasar a lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, se va a llenar de sangre acá. ¿Y qué es lo que pasa en el ventrículo izquierdo? La sangre, cuando ya está yendo el ventrículo izquierdo, se va a contraer el músculo cardíaco, o sea, el corazón, y va a salir la sangre por lo que es por la aorta, ¿no? La sangre va a salir expulsada por la arteria aorta, que vamos a dibujarla acá, ¿ok? Esta acá va a ser mi arteria aorta, ¿no? Que va a salir de lo que es el ventrículo izquierdo. La sangre va a salir de acá. A la sangre que va a salir de acá se le va a llamar volumen de eyección, ¿ok? Lo voy a estudiar. Volumen de eyección. Entonces, ¿qué es el volumen de eyección? El volumen de eyección va a ser el volumen o la cantidad de sangre que va a salir
de mi ventrículo izquierdo, ¿ok? Esta es la sangre que se va a ir a todo el cuerpo, ¿no? A todo el sistema. Pero vamos a ver de que no va a salir toda la sangre del ventrículo izquierdo. Vamos a tener un pequeño porcentaje de sangre del ventrículo izquierdo. A este pequeño porcentaje del ventrículo izquierdo que ha quedado se le va a llamar volumen sistólico, ¿ok? Volumen sistólico. Pero ustedes miran, si tenemos volumen telediastólico, debemos tener volumen telesistólico. Ya, el volumen telesistólico vendría a ser este mismo de acá, que el volumen sistólico. El volumen sistólico vendría a ser la sangre residual después de la contracción. El volumen telesistólico vendría a ser la cantidad de sangre que se va a dar antes de la eyección de la misma sangre, ¿no? Entonces, si uno se encarga de llenar, el otro se encarga de sacar, ¿no? La fracción de eyección, que ya habíamos dicho que es el volumen eyectado sobre el volumen telediastólico, normalmente tiene que ser mayor al 55%, ¿ok? Si tenemos que es menor al 55%, vamos a tener que es una patología. Normalmente como insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que... chicos, ¿entendieron todo lo que son los volúmenes? Les hubiera puesto una imagen, pero no encontré una imagen como tal que definiera todo, así que me tocó dibujarlo. Así que, chicos, ¿entendieron lo que es los volúmenes? Porque es primordial que sepan esto, de verdad. Es importante, porque si no entienden esto, no van a entender lo demás de cardiofisiología. Normal, si no entendieron algo, lo voy a explicar. ¿Podrías volverlo a explicar, por favor? Ok, no te preocupes. Vamos a ver un corazoncito. El corazón. Voy a buscar una imagen del corazón. Creo que yo he puesto acá. Ahí, aquí está. Acá hay una imagen del corazón, ¿no? Vamos a utilizar esta imagen del corazón que encontré, ¿no? A ver. ¿Dónde está el visto? Aquí está el visto. Listo. Recordemos que la sangre va a llegar al ventrículo izquierdo, digo derecho, que vendría a ser el de acá, ¿verdad? Este de acá vendría a ser el ventrículo derecho. Digo, aurícula derecha. A la aurícula derecha va a llegar la sangre del cuerpo. ¿A través de qué? De la vena cava superior. Así que la sangre va a venir por acá, va a llegar la sangre. La sangre del cuerpo va a llegar por aquí, va a entrar por la vena cava superior y va a llegar acá a lo que es la aurícula derecha, ¿no? Va a empezar a llenarse de sangre y esa sangre va a pasar ¿a dónde? A lo que vendría a ser la aurícula, digo, el ventrículo derecho, ¿ok? Ese es el ventrículo derecho. Va a llenarse de sangre. Cuando se llena todo, cuando se llena de sangre, se le va a llamar a todo esto de acá volumen telediastólico, ¿ok? Volumen telediastólico. Vamos a tener que el flujo de sangre, o sea, este de acá, este flujo de sangre, que va a entrar por la vena cava superior, se va a llamar retorno venoso. Por lo tanto, si nosotros aumentamos el retorno venoso, o sea, si yo aumento la cantidad de sangre que va a entrar al corazón, significa que voy a aumentar la cantidad de sangre que va a estar dentro del corazón. Por eso dice de que cuando nosotros aumentamos el retorno venoso, va a aumentar el volumen telediastólico, ¿no? Ahora, este volumen telediastólico va a pasar, o sea, del ventrículo derecho va a llegar ¿a dónde? Va a pasar por la arteria pulmonar hacia lo que es el pulmón para dar la circulación, el intercambio gaseoso, ¿no? Todo eso. Y va a ingresar a través de las venas pulmonares, ¿sí? Hacia lo que vendría a ser la aurícula izquierda, ¿no? Que vendría a ser la acá, ¿no? Aurícula izquierda. Va a llenarse de sangre y va a pasar esta sangre ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. O sea, yo quiero que sepan que si se llena aurícula, va obviamente a llenarse ventrículo. O sea, quiero que sepan eso de volada porque vamos a seguir todavía más adelante lo que vendría a ser el ciclo cardíaco. Ahí les voy a explicar por qué se llena primero aurícula, después ventrícula como tal, ¿no? Entonces vamos a tener que se llena todo esto de sangre y se va a llamar volumen telesistólico, ¿ok? Volumen telesistólico. Vamos a tener que la sangre que va a salir desde el ventrículo izquierdo cuando se contrae el corazón a través de la arteria aorta, o sea, cuando se contrae el corazón, la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a salir a través de la arteria aorta, a esa cantidad de sangre se le va a llamar volumen de eyección, ¿ok? Volumen de eyección. Y la cantidad de sangre que va a quedar residual dentro del ventrículo izquierdo se le va a llamar
volumen sistólico. ¿Ok? Entonces vamos a tener volúmenes, ¿no? Volumen telediastólico, volumen telesistólico, volumen sistólico, el volumen de eyección y el retorno venoso que ya sirve para explicar lo que son los volúmenes. Ahora, ¿han entendido o hay algo que los ha complicado algo así para poder repetirlo? A ver, Ángel, ¿me puedes decir qué es el volumen de inyección? Ángel, ¿estás? Bueno, otra persona. Suri, ¿estás? Suri, bravo. Suri, ¿estás? Tampoco está Suri. A ver, vamos a ver quién está. Supone que en la reunión tengo a Suri, Pilar, Ariana Cabana, Ángel Salvatierra y Ariana Choca. A ver, Ariana Cabana, ¿estás? Ariana, ¿por qué te traía? Ariana Cabana, Ariana, ¿tampoco está Ariana? Pilar, ¿estás? Sí, Ya. Pilar, ¿me podrías decir qué vendría a ser el volumen de inyección? el volumen de eyección es, bueno, la sangre o la cantidad de sangre al momento de bombear, como su mismo nombre dice, la sangre que va a salir cuando el Ajá, corazón bombea. vendría a ser la cantidad de sangre o el volumen de sangre que va a salir cuando se contraiga el corazón. Sí, está bien. Listo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuánto todavía falta? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya. Gasto cardíaco, ¿verdad? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco vendría a ser. Mira, el gasto cardíaco tiene una formulita. Que el gasto cardíaco vendría a ser el volumen de inyección que habíamos hablado, que vendría a ser la cantidad de sangre que sale por la contracción muscular por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco vendría a ser la cantidad de sangre, el volumen de sangre que va a salir del corazón en un minuto. ¿Ok? Usualmente este gasto cardíaco vendría a ser 5 litros de sangre por minuto, ¿ok? Bueno, el rango va a ser de 4 a 7 litros, pero lo normal, lo estándar, podríamos decir que son 5 litros de sangre. Por lo tanto, el gasto cardíaco común o normal del corazón vendría a ser 5 litros de sangre por minuto, ¿ok? El índice cardíaco vendría a ser 3 litros de sangre por minuto por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, por metro cuadrado, cada minuto se van a estar bombeando lo que son 3 litros de sangre. eh, Vamos a tener la energía cardíaca, ¿no? La energía cardíaca va a estar proporcionada en el 66% por ácidos grasos. ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo de por sí eh, tiene almacenes de energía, ¿verdad? Creo que están llevando bioquímica, ¿no? Ustedes están llevando bioquímica. Sí, ¿no? Creo. Sí, Ya. Sabemos que el humano, la persona, consume carbohidratos, consume glucosa y glucosa vendría a ser la principal fuente de energía del cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en un estado de inanición, o sea, en un estado de, como le dicen, ayuno? No tenemos glucosa, ¿no? Para poder generar energía, pero lo que sí tenemos son las reservas que tiene nuestro cuerpo, que vendrían a ser los ácidos grasos. Por lo tanto, el corazón, el músculo cardíaco va a utilizar estos ácidos grasos para poder este, proporcionar su energía para la contracción como tal. Aquí vamos a tener en esta parte de volúmenes, vamos a tener dos conceptos que vendría a ser la precarga y la poscarga. La precarga, como aquí dice, es la fuerza que va a distender o que va a abrir el ventrículo, ¿no? O sea, es la fuerza, o sea, si nosotros tenemos sangre que va a ingresar al corazón a través de la aurícula derecha y va a llegar al ventrículo derecho, la fuerza que va a tener esta sangre para poder abrir el ventrículo se va a llamar precarga, que va a estar determinado por cuatro variables. La volemia,
que vendría a ser la cantidad de sangre que va a ingresar, la volemia, la distensibilidad del ventrículo, la contracción auricular y el retorno venoso. El retorno venoso, ya les dije que si nosotros aumentamos retorno venoso, aumentamos lo que es el volumen diastólico. Por lo tanto, si tenemos mayor cantidad de sangre en el corazón, en el ventrículo, va a distender, va a tender a abrir el ventrículo. La distensibilidad del ventrículo, o sea, qué tanto se puede llegar a distender o abrir el ventrículo. Por ejemplo, si nosotros estamos en una patología como la hipertrofia, el músculo cardíaco va a estar muy trabajado, va a aumentar su tamaño, obviamente, pero no va a ser tan distensible, no va a poder abrirse mucho. Si no se distiende, entonces vamos a tener menos volumen sanguíneo, entonces vamos a disminuir la precarga, ¿ok? La volemia, que es parte de, sí, es parte de lo que es el retorno venoso, ¿verdad? La volemia es la cantidad de sangre que va a ingresar al corazón, ¿no? Si disminuye la volemia, significa que disminuye el retorno venoso. También puede disminuir la volemia por la distensibilidad del ventrículo. Si tenemos una baja distensibilidad del ventrículo, no va a ingresar sangre al corazón, ¿no? Y la contracción auricular, que tiene mucho que ver, ya que primero se va a llenar la aurícula derecha a tal punto en que la presión va a ser muy fuerte y va a contraerse la aurícula para que se abran lo que son las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que capaz ya han llevado en anatomía 1 lo que es en el módulo de tórax, lo que es corazón, ¿verdad? Recordemos que el corazón tiene cavidades, que son dos aurículas, dos ventrículos, tenemos las válvulas, que van a ser aquellos que impidan el paso de sangre, y va a abrirse por presiones, ¿no? Las válvulas, que tenemos válvulas sigmoideas y válvulas auriculoventriculares, ¿no? La característica de estas válvulas es de que las válvulas auriculoventriculares van a abrirse de la aurícula al ventrículo. O sea, si tenemos la aurícula acá y el ventrículo acá, y mi mano son las válvulas, van a abrirse para el ventrículo, de forma que permiten el paso de sangre de la aurícula al ventrículo. Van a abrirse a favor del ventrículo, ¿ok? Y van a cerrarse del ventrículo cuando el ventrículo aumenta su presión. ¿Por qué? Porque si las tengo abiertas así y aumenta la presión del ventrículo, lo que va a pasar es de que la sangre va a querer regresarse. Y al querer regresarse va a cerrarse las válvulas auriculoventriculares. Algo distinto a lo que se da en lo que son las arterias sigmoideas, ya que en vez de abrirse para abajo, como lo hacen las auriculoventriculares, se van a abrir para arriba. ¿Cómo así? Cuando nosotros aumentamos la presión sanguínea dentro del ventrículo, tanto sea ya derecho o el izquierdo, vamos a ver que la presión va a ser tan fuerte que va a abrir las válvulas sigmoideas, ¿no? Va a abrir las válvulas sigmoideas. Esta sangre que está yendo por las válvulas sigmoideas, cuando ya el ventrículo haya bajado su presión, van a cerrarse, porque van a tender a regresar esta sangre, ¿no? Entonces, es importante la contracción auricular, ya que si no llegamos a la presión mínima necesaria para poder abrir estas válvulas auriculoventriculares, no se va a poder llenar lo que es el ventrículo, ¿no? ¿Han entendido lo que es la precarga? ¿Quieren que les explique bien esto? Sí, por favor. Ah, ¿lo explico de nuevo? Sí. Ya, ok. El lapicito, 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 lápiz. Volvamos al dibujo del corazón. ¿Dónde está? Ya, acá hay un dibujo más grande del corazón, ¿ya? Vamos a utilizar este. La precarga. Recuerden que nosotros tenemos el retorno venoso, ¿verdad? El retorno venoso que es nuestro, el rojo no. Disculpen. Ya, bueno, con rojo nomás, ya. Nosotros tenemos el retorno venoso que vendría a ser la sangre que va a llegar al corazón. Ya le habíamos hablado, ¿verdad? Si aumenta el retorno venoso, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Qué volumen aumenta si aumenta el retorno venoso? Chicos, ¿qué volumen aumenta si es que yo aumento el retorno venoso? Recuerden, aumenta el retorno venoso y esto de acá se llena de sangre, se llena de sangre. ¿Qué Sería volumen el volumen diastólico. aumenta el volumen telediastólico? Pero primeramente se va a llenar en lo que es la aurícula. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener lo que son las válvulas auriculoventriculares. No sé si se ven. Estas son las válvulas auriculoventriculares. Yo necesito que la presión dentro de la aurícula sea fuerte. ¿Para qué? Para que la presión abran estas válvulas y la sangre pueda pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Ok?
Por lo tanto, si yo tengo el retorno venoso disminuido, ¿ok? Si yo lo tengo disminuido, no va a llenarse de sangre lo que es la aurícula derecha. Si no se llena de sangre la aurícula derecha, ¿qué va a pasar con la presión? La presión dentro de la aurícula derecha va a bajar. Se va a morir prácticamente la presión de la aurícula derecha. Si disminuye la presión de la aurícula derecha, no va a tener la fuerza necesaria para llegar a abrir estas válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, no va a haber paso de lo que es a la sangre al ventrículo derecho. ¿Me entendiste ahí? ¿O algo más rápido, más entendible? ¿O si llegas a entender ahorita? Sí, entendí mejor. Ya, ok. Entonces, eso me refería con que es una dependencia de lo que es la precarga, ¿no? Que vendría a ser ya la contracción de la aurícula. Porque tiene que ver con cosas, con propiedades de presión, ¿no? Ahora vamos a tener la otra denominación que vendría a ser la poscarga. La poscarga es otro concepto distinto a lo que es la precarga. Si la precarga nos habla de la fuerza que va a lograr distender el ventrículo. Distender es que se expanda, que aumente su tamaño, ¿no? La precarga es la fuerza que distiende el ventrículo. ¿Por qué? Por el llenado sanguíneo. Ahora, ¿la poscarga qué es? La poscarga es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Recordemos que si tenemos nuestro corazoncito acá, pero vamos a tener el corazón. Tenemos nuestro corazoncito acá. Y esto acá está lleno de sangre, nuestro ventrículo izquierdo. Pero voy a borrar lo de la precarga para que no se equivoque, para que no se mareen. Ya. Entonces, vamos a tener sangre acá en el ventrículo izquierdo. ¿De dónde viene esta sangre que llena el ventrículo izquierdo? ¿Quién me dice? Chicos, ¿qué vaso sanguíneo es el encargado de llenar sangre o llevar la sangre de los pulmones al ventrículo izquierdo? Si tenemos que la arteria pulmonar saca sangre, ¿quién va a meter sangre? La arteria pulmonar saca sangre. ¿Qué vaso pulmonar A va la a ingresar sangre? vena La pulmonar. vena pulmonar. La vena pulmonar va a hacer el ingreso de sangre a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Cuando se va a contraer el ventrículo, cuando se da la contracción ventricular, esta sangre va a tender a ¿qué? A salir por aquí, a salir por la arteria aorta, que es esta de acá, es esta arteria de acá, ¿no? Esta arteria que está acá de rojito. ¿Qué va a entrar por acá? Aquí también tiene sus válvulas, que es su válvula sigmoidea, ¿ok? Va a ser la válvula aórtica, ¿no? Válvula aórtica. Esta válvula, como habíamos dicho, igual que la otra válvula, que es la válvula de la arteria pulmonar, se le voy a borrar esto de acá para que no se, para poder usar ese apartado. Ya. Igual que la válvula de la arteria pulmonar, esta se va a abrir ¿para dónde? Se abría para dirección del vaso, ¿no? No se va a abrir como las auriculoventriculares en dirección hacia abajo para los ventrículos, sino que es en dirección hacia arriba para los vasos, ¿no? Cuando llega la contracción, la presión dentro del ventrículo es tan fuerte que va a abrir la válvula sigmoidea aórtica, ¿ok? Va a abrir la válvula aórtica y la sangre va a tender a ¿qué? La sangre va a tender a salir por acá, ¿no? Va a tender a salir por la arteria aorta. Hay un punto en el que la presión dentro del ventrículo izquierdo ha disminuido. ¿Por qué disminuyó? Porque ya no hay sangre, pues ya la sangre se fue por la arteria. Entonces, si ya no hay presión dentro del ventrículo izquierdo, la sangre que va a hacer va a ir de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. O sea, va a querer retornar. Al querer retornar, estas válvulas que se han abierto para dentro del vaso, al retorno de la sangre en el vaso va a cerrarse. Por lo tanto, no va a llegar sangre, no va a volver la sangre hacia lo que es el ventrículo izquierdo. A eso se le llama la poscarga. ¿Ok? ¿Sí me entendieron o lo voy a explicar? Así se entendió. Ok, entonces tenemos que la precarga es la fuerza que va a abrir el ventrículo, a distenderlo.
Y la poscarga es la fuerza que se opone a la eyección ventricular, ¿ok? Esta precarga va a estar determinada por la resistencia periférica. Si un vaso tiene mayor resistencia, no va a permitir el flujo sanguíneo. Por la impedancia de los grandes vasos, que va a ser la tendencia a regresar la sangre, ¿ok? Y la geometría misma de los ventrículos. Aquí nos va a hablar una ley que es la ley de Laplace, ¿ok? La ley de Laplace nos dice que a un aumento de la presión va a aumentar el grosor de la pared del vaso para disminuir la tensión de la pared. Aquí vamos a tener la formulita de la ley de Laplace. Ahí, espérenme. No, no aumento. Ya. La ley de Laplace nos tiene que la fórmula es la tensión por la presión, es igual a la presión por el radio sobre lo que es 2 veces el grosor del vaso, ¿ok? Es importante que sepan la fórmula porque si saben la fórmula vamos a ver las variaciones. Ustedes saben que si hay algo que está directamente proporcional, o sea, si X es directamente proporcional a Y, significa que si uno sube, el otro sube. Pero si X es inversamente proporcional a Y, si uno sube, el otro baja. ¿Cómo se vería eso de forma matemática? ¿Cómo se vería eso de forma matemática? Si es directamente proporcional, ¿qué va a pasar si es directamente proporcional? Se va a decir que X va a ser sobre Y, ¿ok? Cosa que si sube Y, va a subir ¿qué? Va a subir X. ¿Ok? Esto es una flechita. Directamente proporcional es la división. Si sube Y, sube X. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser inversamente proporcional. Cuando hablamos de que algo es inversamente proporcional, ya no va a ser una división, va a ser al contrario. ¿Qué es el contrario de la división? Multiplicación. La multiplicación. Si tenemos y si es inversamente proporcional, vamos a decir que X sube, pero Y baja. ¿Ok? Así que tenemos esto. Si tenemos ya tenemos el concepto de que directamente proporcional es una división, inversamente proporcional es una multiplicación. Aquí tenemos lo que es la fórmula de Laplace, que nos dice que la tensión es igual a la presión por el radio sobre 2 veces la gravedad digo, 2 veces el grosor del vaso. ¿Ok? Si decimos que aumenta el vaso sanguíneo, el grosor del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué pasa con la presión? Si aumenta la presión, ¿qué pasa? Recordemos esto, la división. Si abajo aumenta, arriba aumenta. Entonces, ¿qué pasaría acá? Chicos, la división, recuérdense, si es directamente proporcional, el denominador, que es el número que está abajo, el denominador, si aumenta, va a aumentar el numerador. Por lo tanto, si aumento el grosor, ¿qué va a aumentar? ¿La presión o la tensión? Chicos, acaba de aumentar la presión, ¿ya? Recuerda que es directamente proporcional, es una división. Aquí se ve la división. Si aumenta el grosor, aumenta la presión. ¿Qué pasa si aumenta la presión y aumenta el grosor? ¿Qué va a bajar? El radio. Usted lo puede ver así, que dices, pero si está también, el radio también está siendo dividido por 2G. No, bueno. Si recordamos ley de signos, ley matemática, eso se puede representar como así, mira. Presión sobre 2G por R sobre 1. ¿Ok? Porque ustedes saben que por multiplicación de fracciones, ¿no? R por P y 1 por 2G. Pero como 1 por 2G es 2G, entonces ¿cómo lo simplifican? De esta forma. P por R sobre 2G. ¿Ok? Tenemos que 2G es, bueno, 2 veces el grosor, ¿no? Si tenemos que G aumenta, ¿qué va a pasar con la presión? Dígame, si el grosor aumenta, ¿qué aumenta? La presión también aumenta. La presión aumenta.
Y si la presión es inversamente proporcional a R, que es el radio, ¿qué va a pasar con radio? Va a disminuir. Va a disminuir. Ahora yo te digo, ¿qué pasa si aumenta el grosor? ¿Qué va a pasar con la tensión? ¿Aumenta o disminuye la tensión? Recordemos que si algo está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Si por un lado está dividiendo, por otro lado pasa a multiplicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si aumenta el grosor? Aumenta la tensión. No, recordemos que si está dividiendo, aumenta. Si está multiplicando, disminuye. Si yo tengo que 2G está dividiendo a P por R, pero sabemos que lo que está dividiendo a un lado pasa al otro lado multiplicando. O sea, puedo poner 2G por la tensión. Ahora, estos dos están que se multiplican, ¿verdad? Por lo tanto, si yo aumento el grosor, ¿qué va a pasar con la tensión? Aquí está. ¿Qué va a pasar con la tensión? ¿Disminuye? Disminuye la tensión. Ajá. Entonces, a eso se refiere la ley de Laplace. Si yo hago que mi vaso aumente su grosor, si yo hago que mi vaso aumente su grosor, que más o menos es por fuerzas más que todo, cuando dices hipertrofia, aumenta su grosor, ¿qué va a pasar si yo aumento el grosor? Va a bajar la tensión, va a aumentar ¿qué? La presión y va a disminuir el radio. A esto se rige lo que es la poscarga, ya que sabemos que la tensión es igual al estrés, ¿ok? Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Que aumente o que no aumente el grosor del vaso? ¿Qué me va a convenir Que no entonces? aumente el grosor. Al contrario, me va a convenir que aumente el grosor para disminuir la tensión. Pero eso solamente en límites. Porque si nosotros disminuimos mucho la tensión, no va a haber flujo sanguíneo. Entonces, por las puras es, yo tengo mi manguera, y si a mi manguera yo tengo una presión baja de agua, ¿va a salir o no va a salir agua? Si yo mi manguera la conecto a una toma de agua, pero no hay presión de agua, el agua no sale con fuerza, ¿tú crees que el agua va a pasar toda la manguera, va a salir? No va a salir o va a No. salir muy poquita agua, pues a eso mismo me refiero con el vaso. Si yo al vaso no le pongo presión, si yo al vaso no le doy presión, entonces no va a haber flujo sanguíneo. Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Que aumente el grosor o que esté disminuido? Digo, ¿qué me conviene? ¿Tener un grosor disminuido o tener un grosor aumentado? Me conviene que esté aumentado el grosor, porque recordemos que el grosor se aumenta, aumenta la presión. ¿Y qué me conviene? ¿Que pase sangre o que no pase sangre? Que pase sangre. Pase sangre. Pero recordemos que todo es bajo límites, porque también mucho de algo es malo, igual que poco de las cosas también es malo, ¿no? No sé si conocen la frase de Karate Kid, Pushi Bifan. Sí. Bueno, básicamente es eso. Ley de Frank Starling. La misma ley que había explicado hace un momento. ¿Quién se acuerda que es la ley de Frank Starling? La había explicado en los determinantes o los dependientes de el ionotropismo. Como chicos, recuerden la ley de Frank Starling. Si distiendo algo, si yo hago una fuerza de distensión, la fuerza de contracción tiene que ser igual a la fuerza de distensión. Si yo lleno mi globo, pongamos el ejemplo. Si yo inflo un globo, o lleno de agua un globo y lo suelto el tapón, ¿qué va a pasar con el agua dentro del globo? Se va a salir, ¿verdad? Va a vaciarse el globo. Es lo mismo que la ley de Frank Starling. Si yo, si yo lleno de agua mi globo, la fuerza de distensión del globo
la fuerza con la que el globo se está expandiendo porque hay agua dentro, va a ser igual la fuerza de eyección, o sea, la fuerza de contracción del globo. ¿Para qué? Para poder botar todo el agua que ha ingresado. ¿Me entendieron? Sí. Ya. Entonces aquí tenemos lo que vendría a ser la curva del volumen sistólico por la precarga. En donde decimos que la precarga, ¿qué era la precarga, chicos? La precarga era una fuerza. ¿Qué fuerza era la precarga? Era la fuerza de distensión, ¿verdad? Tenemos que la precarga es la fuerza de distensión. ¿Qué tanto va a poder expandirse el ventrículo para que pueda llenarse de sangre? Y volumen sistólico, cantidad de sangre. Pues volumen ya, se sabe que es sangre ya, sangre. Entonces tenemos que a mayor fuerza de distensión, a mayor fuerza de distensión, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir el volumen? Si estamos teniendo una mayor capacidad de que se expande el corazón, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Va a haber más o va a haber menos volumen? ¿Más? Ajá, va a haber más volumen. Algo comparado con lo que vendría a ser aquí la curva de acá arriba. Esta vendría a ser la curva normal, en donde tenemos que una fuerza de distensión normal va a dar un llenado con un volumen normal. Ahora, ¿qué pasa si el corazón no tiene la fuerza para poder botar la sangre? ¿Qué pasa con esa sangre? Si no hay fuerza para botar la sangre del corazón, ¿qué va a pasar con la sangre que está dentro del corazón? ¿No se va a empezar a llenar y llenar y llenar más? ¿Qué pasa si se llena más? ¿Qué va a aumentar? Dentro del globo. No, recordemos que estamos en el caso hipotético de que el corazón no tenga fuerza para poder contraerse, así que, o sea, que disminuye el ionotropismo. O sea, el ionotropismo es la fuerza de contracción, ¿verdad? ¿Qué pasa si la fuerza de contracción no es lo suficiente para poder sacar la sangre? ¿Qué va a pasar con la sangre dentro del corazón? Estás tratando de comprimir toda la sangre del corazón, pero no tienes fuerza. ¿Qué va a pasar con la sangre que va ingresando, ingresando más? ¿Qué va a aumentar ahí? ¿No va a aumentar la presión dentro del corazón porque está llenándose de sangre? Pues a eso se le atribuye lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? En donde vamos a tener que la fuerza de distensión va a estar normal, puede estar normal o puede estar elevada, y el volumen sistólico va a estar elevadísimo. ¿Por qué? Porque no va a haber una fuerza no va a haber una fuerza en la cual vaya a poder el corazón sacar este volumen de sangre que está llenándose. A eso se le llama sobrecarga de volumen. ¿Que esta sobrecarga de volumen a qué se le atribuye? A lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Me entendieron? Chicos, ¿me entendieron o quieren que lo vuelva a explicar? Porque a base de esto es cardiofisiología. ¿Podrías repetirlo, por favor? Claro, te explico. Habíamos dicho que la precarga es la fuerza de distensión, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la fuerza de distensión? ¿Me puedes recordar a mí qué es la fuerza de distensión? Si sabemos que distensión es la capacidad de poder expandirse, ¿la fuerza de distensión qué es? La fuerza de distensión es la fuerza que va a hacer que se expanda, ¿verdad? Volvamos al ejemplo del globo. Si yo sé que mi globo tiene la capacidad de expandirse, o sea, de distenderse, ¿ok? Expandirse y distenderse son sinónimos, ¿ok? Si yo sé que mi globo tiene la capacidad de extenderse, pero solamente si yo ejerzo una fuerza que vendría a ser la de soplar, ¿a qué se le llama eso? Fuerza de distensión, la fuerza que yo necesito para que se pueda llenar mi globo. En este caso, mi globo vendría a ser el corazón. Entonces, ¿qué vendría a ser la fuerza de distensión? La fuerza que yo necesito para poder llenar mi corazón. ¿Me entendieron esto? ¿Hasta ahí está entendible? Sí. Ok. Entonces, ya que sabemos que es la precarga, el volumen, bueno, volumen es volumen, pues. Volumen es cantidad de sangre como tal, no volumen. Vamos a tener que a una precarga normal establecida, vamos a tener que un volumen normal y establecido. Hay personas que requieren un objetivo terapéutico, en los cuales se va a aumentar la precarga hasta un límite establecido, ¿no? Hasta un límite permisible.
si yo aumento la fuerza de distensión, o sea, si yo aumento la fuerza por la cual va a ingresar sangre a mi corazón, significa que va a entrar más sangre. Entonces, ¿qué va a aumentar ahí? ¿Qué va a aumentar acá? Miren, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta, chicos? ¿Qué aumenta? Lo siento, se me apagó el laptop, ya la acabo de conectar. Ahorita vuelvo a presentar, discúlpenme. Ya, ahora sí, chicos. La grabación, no, ya sigue la grabación. Disculpen por ese pequeño, accidente. No me había dado cuenta que ya no tenía batería. Ya. Entonces, si yo aumento la precarga, que es la fuerza de distensión, si yo aumento la fuerza por la cual se va a expandir mi corazón, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen, va a aumentar el volumen por el cual se va a llenar mi corazón. O sea, va a aumentar el volumen del corazón, de sangre dentro del corazón. Por eso se da esta curva, ¿no? Mientras aumenta la precarga, va a aumentar el volumen de sangre que va a entrar al corazón. ¿Ok? Vamos a seguir con lo que es el lucitropismo, ¿ok? Acabamos lucitropismo y normal porque ya quedan 5 minutos nomás en la sesión, ¿no? Lucitropismo vendría a ser la capacidad de entrar en reposo. Si sabemos que el ionotropismo es la capacidad de contraer el músculo cardíaco, el lucitropismo vendría a ser la capacidad de poder relajar el músculo cardíaco. Y es con consumo de oxígeno y hay un gasto energético, ¿ok? ¿Por qué un gasto energético? Recordamos acá que hay la relajación del músculo cardíaco, ¿ok? Sabemos que el músculo cardíaco, ustedes ya saben, ¿no? Se libera el calcio de los complejos de troponina C, ingresa a través de el cerca, que es una bomba de protones hacia el retículo sarcoplásmico y todo eso, ¿no? Ya, el lucitropismo vendría a ser eso mismo, la capacidad de poder entrar en reposo, de que el corazón ya deje de estar contraído. Y aquí tengo acá hay un pequeño gráfico de lo que es el trabajo cardíaco como tal, ¿no? Gasto cardíaco, que ya habíamos dicho que es la cantidad de sangre, el volumen de sangre que va a salir del corazón por minuto. Aquí hemos visto lo que es la precarga, el inotropismo y la poscarga, ¿ok? Y ya, a eso se refiere, ¿no? Resistencia de inyección, o sea, la inyección, que era la poscarga, la resistencia de inyección es la poscarga, ¿no? Llenado ventricular, o sea, la fuerza de distensión, también llamado llenado ventricular, es la precarga. Y la contractibilidad, la capacidad de contractibilidad, es el inotropismo. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, el volumen sanguíneo y el retorno venoso son los que van a depender de lo que va a depender la precarga. Lo que les había explicado, ¿no? Si yo aumento el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico. La postcarga, que va a estar dependiente de qué? De la resistencia vascular. Si yo aumento la resistencia de mi vaso, no va a poder fluir la sangre por él. Por lo tanto, va a aumentar ¿qué? La postcarga, ¿ok? Y el endotropismo, que vendría a ser la contractibilidad, ¿no? Esto va a estar dependiente de lo que es el estado de la fibra. Si mi fibra está de mala calidad, si mi fibra le falta proteína, si mi fibra no tiene el suficiente calcio, entonces no va a poder darse la contractibilidad, ¿no? Y
Ya chicos, eso vendría a ser la clase de hoy, ¿no? Llegamos a lo que vendría a ser el isotropismo y enotropismo, ¿no? Ciclo cardíaco, les tendría que, en la siguiente clase lo voy a explicar porque yo siento que lo van a entender mucho mejor con lo que sigue la siguiente clase que vendría a ser electrocardiograma, ¿no? Voy a hacer ciclo cardíaco y electrocardiograma juntos porque tiene que ver todo esto, ¿no? Porque vamos a ver un grafiquito y el grafiquito tiene que ver electrocardiograma. Y no les podría explicar el electrocardiograma si es que no me tienen el grafiquito, ¿no? Pero como sé de que si yo les explico la clase hoy, puede que mañana, la siguiente semana se les puede llegar a olvidar unos conceptos. Así que yo lo que voy a hacer es de que voy a explicar el ciclo cardíaco. Va, ok. Buenas noches, chicas. Disculpe que no puedo prender mi cámara, pero hace un momento acabo de intentar prender la cámara y compartir a la vez. Y bueno, se ha estado como que lajeando mucho lo que es la pantalla y hasta se ha estado dejando de compartir. Así que por esta vez voy a explicar la clase, bueno, con la cámara apagada, ¿no? Bueno, no sé si se acordarán que la anterior vez habíamos dejado lo que vendría a ser el ciclo cardíaco, porque ya se estaba acabando el tiempo de la sesión y también porque les dije que esto les iba a ayudar más si lo damos con el tema de hoy que vendría a ser electrocardiografía, para que puedan entenderlo mejor, ¿no? Ustedes ya llevaron la clase teórica, ¿no? De ciclo cardíaco esta semana, creo. Sí, ¿no? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, ah. Ah, ya, ok. Entonces como que no voy a ondear tanto, o sea, voy a decir los principal para no perder mucho tiempo en esto porque electrocardiografía la verdad es que es un tema un poco complicado y extenso, ¿no? Igual para esta clase sí les voy a pedir que por favor participen lo más que puedan y que me pregunten lo que no entiendan o no sepan, porque la verdad es que es muy importante que sepan hasta el mínimo detalle en esto, porque esto de ley sí o sí les va a venir en el examen parcial, en el parcial más que todo, ¿no? Igual lo van a volver a ver en Fisio 2 cuando hablemos de circulación, porque obviamente todo tiene que ver con fallas en la circulación, ¿no? De distintos órganos. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Lo que ven acá vendría a ser un gráfico de básicamente lo que vendría a ser el ciclo cardíaco. Todo lo que esté pasando en el corazón, en... son los fenómenos, ¿no?, que ocurren en el corazón cada vez que va a producirse un latido, ¿no? Es el recorrido que pueda llegar a tener la sangre, por así decirlo. Este va a constar de 4 fenómenos, o sea, el ciclo cardíaco va a constar de 4 fenómenos que van a verse acá, pues, en el gráfico, ¿no? Vamos a hablar de fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos y por último los fenómenos sonoros, ¿no? Voy a poner la pista acá para poder explicárselo mejor. Ya. Esto de acá vendría a ser lo que son los fenómenos eléctricos, lo que ustedes conocen y lo que vamos a ver hoy, que vendría a ser electrocardiografía. Estos van a ser los fenómenos eléctricos. Vamos a ver ahora fenómenos mecánicos, que vendrían a ser estos acá: aperturas, cierres de válvulas, entre otros, ¿no? Aumento de las presiones, todo esto de acá también tiene que ver con fenómenos mecánicos, ¿no? Vamos a ver también lo que son fenómenos hemodinámicos, que van a ser más que todo el fluido, el paso de la sangre a través del corazón, ¿no? Que lo vamos a poder representar como lo que vendría a ser el volumen ventricular, ¿no? En este gráfico como lo que es el volumen ventricular. Este vendría a ser los fenómenos hemodinámicos. Y por último, lo que son los fenómenos sonoros, que van a ser eso, el fonocardiograma, ¿no? Que va a ser importante en el momento de diagnosticar, por ejemplo, patologías, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Vendrían a ser los sonoros, ¿no? Ya. Vamos a empezar con lo que vendría a ser el ciclo cardíaco como tal. Vamos a ver que lo que son las presiones aórticas y presión ventricular, ustedes ya saben, pues, cuando se da la la contracción cardíaca, primero se despolarizan, o sea, se contrae las aurículas y después los ventrículos, ¿verdad? Aquí en este gráfico vamos a tener lo que son primeramente lo que es la presión auricular, que vendrían a ser los cambios que van a dar la aurícula, ¿no? Vamos a empezar con esto de acá. Vamos a empezar explicando lo que vendría a ser los cambios auriculares, ¿no? Estos cambios van a representarse con 3 letras. La onda A, que es esta de acá, la onda C y la onda B. Igual acá se repite. Onda A, onda C y la onda B. La onda A básicamente vendría a ser la contracción auricular.
¿ok? La onda A vendría a ser la contracción auricular, que va a ser antes de lo que vendría a ser la contracción ventricular, obviamente, ¿no? Porque antes tiene que pasar por todo lo que es el sistema de conducción, entre otras cosas. La onda C, que vendría a ser llamado el abombamiento de la válvula auriculoventricular. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros damos la contracción auricular, lo que va a pasar es de que se va a contraer la aurícula y lo que va a hacer es de que va a aumentar la presión en la aurícula para que esta fuerza, esta presión, abra lo que es la válvula auriculoventricular para que la sangre pueda ingresar al ventrículo derecho, ¿no? Cuando se llena el ventrículo derecho de sangre, la sangre obviamente a la presión va a intentar regresar, ¿no? Va a intentar regresar a lo que es la aurícula. Como nosotros tenemos las válvulas auriculoventriculares que están agarradas por unas fibras, por así decirlo, unos ligamentos que van a agarrar lo que son las valvas para evitar que éstas se vayan a entrar, por así decirlo, en la aurícula. eh, el regreso de la sangre, el retorno de esta al querer entrar a la aurícula va a hacer de que estas válvulas se cierren o se abomben como en dirección a la aurícula. ¿Entienden? La misma presión de la sangre al querer regresar del ventrículo a la aurícula van a bombar estas válvulas en sentido de la aurícula. Y se va a hacer una pequeña presión en la aurícula que se va a representar con lo que vendría a ser la onda C. La onda V vendría a ser el paso del llenado auricular, ¿ok? En donde se va a aumentar la presión poco a poco porque la aurícula va a empezar a llenarse de sangre, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de los fenómenos de la aurícula, vamos a hablar de tres ondas: la onda A, la onda C y la onda B. La onda A, que es la contracción auricular; la onda C, que es el abombamiento de la válvula auriculoventricular; y la onda V, que vendría a ser el aumento de la presión por el llenado de la aurícula, ¿no? Ok, ahora que sabemos lo que vendría a ser el inicio de lo que es la contracción cardíaca, que vendría dado por los fenómenos auriculares, vamos a ver pues lo que vendrían a ser los fenómenos ventriculares, ¿no? Lo que más importa, por así decirlo, de la contracción cardíaca. Vamos a ver acá, aquí se puede ver en este espacio de acá, cómo la onda A va a pasar la sangre dentro del ventrículo. Cuando llega a pasar la sangre dentro del ventrículo, se van a cerrar, como ya les había dicho, las válvulas auriculoventriculares. Ok, aquí está dicho, aquí se ve, cierre las válvulas auriculoventriculares y va a empezar a llenarse el ventrículo de forma pasiva por sangre, ¿no? De sangre. A eso se le va a llamar la contracción isovolumétrica. ¿Por qué se le llama contracción isovolumétrica? Porque va a ser el momento en el cual el corazón va a llenarse de sangre y vamos a tener todas las válvulas cerradas, ¿ok? A este espacio de acá vendría a ser la contracción isovolumétrica, el llenado del corazón con las válvulas todas cerradas, hasta llegar a un punto en el cual la presión en el ventrículo va a ser tan fuerte que va a dar la apertura de la válvula aórtica, ¿ok? Cuando se abra la válvula aórtica, esta sangre del ventrículo va a entrar a la arteria como tal, la arteria pulmonar, y va a liberar todo lo que es la sangre, ¿no? Aquí se puede ver todo esto. Aumenta el paso de toda la sangre, ¿no? Ay, bueno. Se supone que esa vendría a ser la curva, ¿no? Este espacio de acá. Ese vendría a ser el espacio en el cual la sangre va a pasar de lo que es el ventrículo izquierdo a lo que es del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? Cuando ya cuando ya la sangre haya pasado adentro de la arteria pulmonar, la sangre va a tender a regresar, ¿verdad? La sangre va a tender a regresar a lo que vendría a ser el ventrículo derecho. Este regreso, este retorno, lo que hace es de que va a cerrar la válvula aórtica, ¿ok? Que esta también, también va a estar agarrada, ¿no? Va a cerrarse a favor de la arteria. ¿Cómo así? Cuando la sangre intenta regresar de la arteria hacia el ventrículo, esto lo que va a hacer es de que se va a cerrar para impedir de que la sangre regrese al ventrículo, ¿ok? Ahí se va a llamar el cierre de la válvula aórtica, ¿ok? Después vamos a tener, bueno, ese vendría a ser llamado el flujo de eyección, ¿no? Flujo de eyección. Ya hemos visto lo que es la contracción isovolumétrica, lo que vendría a ser la eyección. Ahora vamos a ver lo que es la relajación isovolumétrica. ¿Qué es esto de la relajación isovolumétrica? Es la disminución de la presión porque ya hemos inyectado toda la sangre a la arteria pulmonar, ¿no? Hasta el punto en el cual se puede ver acá, se ve cómo se va a llenar de nuevo la aurícula de sangre, ¿no? La que es la onda B, la onda V. A tal punto en el que de nuevo la aurícula va a aumentar su presión y va a dar un llenado o un paso de sangre de forma pasiva al ventrículo y se va a abrir lo que es la válvula auriculoventricular por el aumento de la presión, ¿no? Ese vendría a ser el ciclo más o menos que creo que se puede ver acá.
Y después voy al continuo del ciclo, ¿no? Onda A, contracción isovolumétrica, eyección, entre otras cosas, ¿no? Y ya bueno, aquí esos vendrían a ser los efectos o los fenómenos mecánicos que se va a dar en lo que vendría a ser la contracción ventricular, ¿no? Los fenómenos hemodinámicos se van a poder ver acá, que es el volumen ventricular. Aquí es cuando estamos en un llenado pasivo de volumen ventricular, hasta el punto en el cual se va a aperturar la válvula aórtica. Aquí se va a aperturar la válvula aórtica y toda la sangre va a ser eyectada hacia lo que es la aurícula, la arteria pulmonar, ¿no? Hasta que se cierra de nuevo la válvula aórtica y vuelve a llenarse de sangre de forma pasiva por la abertura de las válvulas auriculoventriculares. Vamos a tener 4 sonidos, de los cuales los más importantes es el primero y el segundo, ¿ok? ¿Qué van a ser los cierres? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú abres tu palma, la palma de tu mano la abres fuerte, no generas ningún sonido, pero si la cierras rápido, la cierras fuerte, hace sonido. Eso mismo va a pasar con las válvulas, ¿no? Cuando nosotros cerramos la válvula auriculoventricular, se va a generar el primer sonido, que también va a ser el llamado el sonido loop, ¿ok? L-U-P, loop, ¿ok? El segundo sonido se va a dar por el cierre de la válvula aórtica, que va a llamarse el DUP, con D, ¿ok? Tenemos el DUP, y el loop, ¿no? Ahora, tercer sonido que va a ser durante la diástole solamente va a ser normal en niños pequeños, en adultos mayores y también en mujeres embarazadas, que vendría a ser dado por el aumento de la fuerza del retorno venoso a lo que vendría a ser el ventrículo derecho. ¿Cómo así? En los niños, bueno, tienen mayor frecuencia cardíaca, como ustedes ya saben, y por lo tanto va a aumentar también el gasto cardíaco, el flujo de sangre, ¿no? Igual con las mujeres embarazadas van a tener una presión por el aumento del útero que va a contraer lo que es la vena cava superior, que va a llenar y va a tener mayor retorno venoso. Ya, esa fuerza del flujo sanguíneo adicional que se va a dar va a ser la que va a pegar contra las paredes del ventrículo derecho y ese sonido que va a dar por el golpe del flujo sanguíneo con el ventrículo derecho va a ser el tercer sonido. Por lo tanto, este solamente va a ser normal, como ya se había dicho, en niños, mujeres embarazadas y en personas ya en vejez, ¿no? Porque si no puede también ser un grado de hipertensión, si no estamos en esos grupos etiológicos, por así decirlo, etarios, esos grupos etarios, vamos a estar hablando de una hipertensión. Y el cuarto sonido que debe venir a estar por aquí, más o menos, ese sí es patológico como tal. Ese sí es patológico. Y bueno, ese vendría a ser más que todos los cambios mecánicos, cambios hemodinámicos, físicos, sonoros, ¿no? Ya toda esa vaina. Vamos a seguir con la siguiente que vendría a ser las fases, ¿no? Vamos a tener fase de llenado ventricular, que es también llamado la diástasis. Va a ser una fase de llenado más lenta. Esta va a ser la fase que va a representar lo que es la presión, cuando la presión auricular va a superar la presión ventricular, ¿no? Lo que les había dicho, se abren las válvulas auriculoventriculares, que debe ser la mitral y la tricúspide, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es de que va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, y esto va a durar 0.5 segundos, ¿ok? Aquí es importante saber que el ventrículo va a tener una presión, en este momento en esta fase va a tener una presión de 0.5 miligramos de mercurio, ¿ok? El ventrículo en esta fase va a tener 0.5 miligramos de mercurio. Y la aurícula, al tener un aumento de la presión que va a abrir las válvulas auriculoventriculares, va a tener una presión de 8 miligramos de mercurio, ¿ok? Vamos a tener una presión de 8 miligramos de mercurio. Después vamos a tener la segunda que vendría a ser la fase de contracción isovolumétrica, que es la que ya les había explicado, que es cuando la presión ventricular va a ser mayor a la aurícula, por lo tanto va a tender a cerrar las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y este va a generar lo que es el primer sonido, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Pero en este momento la presión de los ventrículos va a ser todavía menor a la presión necesaria para la apertura de las válvulas sigmoideas. ¿Cómo así? Me refiero a que va a tener suficiente presión la aurícula para poder abrir las válvulas auriculoventriculares y poder llenar el ventrículo derecho, pero la sangre del ventrículo derecho va a generar muy poca presión, o sea, no va a tener la presión necesaria para que ésta pueda aperturar o abrir lo que son las válvulas sigmoideas, que vendría a ser ya la arteria pulmonar, ¿no? De la arteria pulmonar. Em, Esta fase de contracción isovolumétrica es la que va a generar el primer sonido, ¿ok? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Que va a ser llamado el loop, como ya les había dicho, y va a durar 0.1 segundos, ¿ok?
Entonces, vamos a repetir estas dos primeras fases. Fase 1, que es la fase del llenado ventricular lento, que se va a llamar la diástasis, es su segundo nombre, ¿ok? O sea, se le puede llamar fase de llenado lento, también llamarse diástasis, ¿ok? Este de acá abre válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Por aumento de la presión de la aurícula hacia el ventrículo, ¿ok? Va a durar 0.5 segundos. Es la fase que dura más tiempo, ¿ok? Esta es la fase que dura más tiempo, en donde vamos a tener que el ventrículo va a tener una presión de 0.5 y la aurícula una presión de 8. O sea, una presión muy alta, útil o suficiente como para poder abrir lo que son las válvulas auriculoventriculares. La fase de contracción isovolumétrica, que vendría a ser que la presión ventricular va a ser mayor a la presión arterial, ¿ok? Discúlpeme, la presión ventricular va a ser mayor a la aurícula, ¿ok? Pero todavía no es necesaria la presión o sea, no es suficiente la presión para poder abrir lo que son las válvulas sigmoidea. Este va a durar 0.1 segundos y va a ser el encargado de dar el primer sonido que vendría a ser el loop, ¿ok? El primer sonido, loop, y este va a tener un flujo sanguíneo de 120 mililitros, ¿ok? Vamos a tener un flujo sanguíneo de 120 mililitros. Se va a llenar 120 mililitros en este momento. También es importante que sepamos que todas las cantidades, porque el doctor Yatako, conociéndolo, él sí pregunta tipo, ¿cuál es el flujo sanguíneo que ingresa al ventrículo en la fase de contracción isovolumétrica? Y capaz les ponen 120, 150, 160 y 90 mililitros. Bueno, eso ya saben, ¿no? 120 mililitros, ya. Vamos a tener a la tercera, que es la fase de eyección, ¿no? Que la fase de eyección vendría a ser cuando la presión ventricular va a superar lo que es la presión arterial, ¿no? Y gracias a este supero de la presión va a poder abrir lo que son las válvulas sigmoideas, ¿no? Y la sangre puede pasar del ventrículo a la arteria. Esta va a durar 0.2 segundos. Y aquí es donde el ventrículo sí va a llegar a tener 120 miligramos de mercurio, ¿no? La presión que ya todos conocemos, ventricular, aquí sí va a llegar a tener 120 miligramos de mercurio, la necesaria para poder aperturar lo que es la válvula sigmoidea, ¿no? Y el paso de sangre a lo que es la arteria, para que se oxigene el pulmón y todo eso, ¿no? 120 miligramos de mercurio. Y la arteria solamente va a tener 60 miligramos de mercurio, ¿ok? Acuérdense de esto, arteria va a tener 60 miligramos de mercurio y el ventrículo 120. Por eso es de que va a poder aperturar lo que es la válvula sigmoidea y va a poder dar el paso de sangre a lo que es la arteria pulmonar, ¿ok? ¿Qué más? Y la fase de relajación isovolumétrica, ¿verdad? En esta fase se va a dar lo que vendría a ser la relajación ventricular como tal, propiamente dicha, ¿no? Aquí vamos a tener que la presión ventricular va a ser menor a la arterial, ¿ok? La sangre va a tratar de regresar, como ya les he dicho, la sangre va a tratar de regresar por la vía gravedad, porque sabemos que la arteria pulmonar va a estar justo por encima, en la parte apical de lo que es el corazón, del ventrículo derecho. Y bueno, la sangre por misma gravedad y por la misma presión de la arteria va a tender a regresar a lo que es el ventrículo. Aquí es cuando intenta regresar al ventrículo, se van a cerrar las válvulas sigmoideas, ¿no? Y aquí se va a generar lo que vendría a ser el segundo ruido, también llamado el sonido DUP, ¿ok? O segundo ruido cardíaco, DUP. Aquí vamos a tener que la presión ventricular va a ser menor a la auricular todavía, o sea, no se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y se van a cerrar lo que son las válvulas sigmoideas, en principal la válvula aórtica, pues. Y ese de acá también va a durar 0.1 segundos, ¿no? Y esto lo van a ver ¿dónde? Lo van a ver aquí, en este pedacito del gráfico. Aquí se puede ver todo eso. En donde vamos a ver también es acá en este grafiquito, en donde vamos a poder caracterizar lo que es la sístole y la diástole. Nosotros sabíamos que la contracción cardíaca consta de sístole y diástole. Ahora hemos visto que el ciclo cardíaco es diferente, pero bueno, sí, la sístole y diástole tienen mucho que ver en esto. Porque sístole vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica hasta la eyección, ¿no? Vamos a tener dos tipos de eyecciones que ya más adelante les voy a explicar lo que vendría a ser la eyección por tercios, ¿no? Porque se va a liberar tercios de sangre dependiendo de la eyección, que ya es la siguiente diapositiva en realidad. Pero acuérdense de esto, sístole, contracción isovolumétrica hasta la eyección, la fase de eyección. La diástole es desde la fase de la relajación isovolumétrica, contando el llenado rápido y el llenado lento, ¿ok? El llenado lento va a tener también la parte de la contracción auricular, ¿ok? Pero recuerden que el llenado lento también va a llamarse diástasis. Acuérdense bien eso, porque a veces en el pasito les ponen, o a veces en el examen les ponen diástasis. Ustedes como que a veces no se acuerdan, tratan de hacer memoria y no se acuerdan qué es. Ya bueno, diástasis, ¿ok? Diástasis vendría a ser lo que es el llenado lento, que también va a ser parte de la diástole, ¿no? Entonces, diástole vamos a tener tres procesos, ¿no? La relajación isovolumétrica, el llenado rápido
y lento, que vendría a ser la diástasis, y la contracción auricular, ¿no? Y la sístole solamente va a ser lo que es la contracción isovolumétrica y la eyección de la sangre, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con lo que vendría a ser la sístole y diástole como tal, ¿no? En la diástole vamos a tener lo que es el llenado cardíaco, ¿no? Va a ingresar la sangre dentro del corazón. El llenado rápido va a ingresar el 70% del volumen ventricular, ¿ok? Ya si quieren sacarle cálculos, vendría a ser el 70% de 120, ¿no? 7 sobre, bueno, 7 sobre 100 por 120, que vendría a ser aproximadamente 84 mililitros, ¿no? 84 mililitros de sangre se va a ingresar en el llenado rápido, ¿ok? Vamos a escribirlo acá porque también es importante ponerlo. No solamente porcentaje, sino que también medidas, ¿no? 84 mililitros va a ser el que va a ingresar en el llenado rápido. ¿Cuánto va a ingresar en el llenado lento? Va a ser el 10% del volumen ventricular. 10% de 120 vendría a ser 12. 12, ¿ok? Y la contracción auricular, que ya va a pasar el 20% restante, ¿no? Entonces, en el llenado rápido se va a ingresar 84 mililitros al ventrículo, o sea, el 70% del volumen. En el llenado lento se va a ingresar en el ventrículo 12 mililitros, ¿ok? O sea, el 10% del volumen. En la contracción auricular se van a pasar los otros 20 restantes, ¿no? Para poder ya completar lo que son los 120 mililitros que van a estar en el ventrículo. Vamos a tener la sístole, que vamos a tener la fase de eyección, como ya les había dicho, ¿no? El primer un tercio de la eyección, el primer un tercio de la eyección va a expulsar el 70%. ¿Por qué va a expulsar la mayoría? Porque vamos a tener una presión grande, que en el momento en el que se va a abrir, va a tender a expulsar la mayoría del volumen sanguíneo, ¿ok? Igualmente, el 70%, 84 mililitros, ¿no? En los 2 tercios de la eyección se expulsa solamente el 30%, y ya después vamos a tener eyección reducida, que vendría a ser el paso pasivo de la sangre, ¿no? Y hasta que llega el punto en el que se va a tender a regresar y va a cerrar las válvulas sigmoideas. Aquí tenemos dos grafiquitos pequeños donde se puede ver el ciclo cardíaco, tanto la sístole y la diástole, en donde, bueno, aquí está todos los procesos, ¿no? El impulso eléctrico pasa al nodo auriculoventricular y a las de His y a las fibras de Purkinje. Después se despolariza el ventrículo e inicio de su contracción. Aumento de la presión ventricular, va a cerrar las válvulas auriculoventriculares y va a dar el primer ruido. Acuérdense de esto. ¿En qué fase del ciclo cardíaco, por así decirlo, se da el primer ruido? En el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? ¿En qué fase en cuestión? Cierre las válvulas auriculoventriculares, las van a tener aquí, en la contracción isovolumétrica. En el inicio de la contracción isovolumétrica se va a dar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por eso es importante saber bien el grafiquito. Vamos a tener que todas las válvulas van a estar cerradas y no hay entrada ni salida de la sangre. Y que ese vendría a ser la fase de contracción isovolumétrica como tal. ¿Ok? Y después vamos a tener que cuando la presión ventricular excede la arterial, se van a abrir válvulas sigmoideas. Ahí se va a iniciar el proceso de la eyección. Básicamente eso nomás, eso es la sístole. Y la diástole, bueno, eléctricamente el ventrículo se repolariza, el ventrículo se relaja y cae la presión intraventricular. Cuando la presión en la arteria supera el ventrículo, cierra las válvulas sigmoideas, va a ser el segundo ruido. Todas las válvulas están cerradas, la presión ventricular va a ser menor a la presión auricular y por lo tanto se van a abrir lo que son las válvulas auriculoventriculares para de nuevo volver a llenar el ventrículo, ¿no? Llenado ventricular. Bueno, eso vendría a ser la parte que había faltado explicar la anterior clase, ¿no? Ahora vamos a hablar... no, pero chicos, ¿ha quedado todo claro o quieren que repita algo para pasar de una vez a lo que es electrocardiografía? Chicos, chicos, bueno, supongo que habrá quedado todo claro entonces, ¿no? Vamos a pasar a la parte que es electrocardiografía. Solamente en un momento termino la grabación de esto y empiezo con la siguiente clase.